Bien, bienvenido. Disculpen el atraso, que estaba teniendo un problema, no me podía conectar, pero damos la bienvenida a María Cristina Aravena, nuestra nutricionista, la cual nos va a hablar sobre los factores nutricionales y alimentarios asociados al desarrollo y comportamiento del TEA, ¿ya? Pero antes quisiera contarles un poquito y darle la bienvenida, ¿cierto?, a Cristina. ¿Cómo estás? Bien, bien. Desde acá de Puerto Montt les damos un caluroso saludo. Está lloviendo, hay una Lluvia. lluvia inmensa, sí, hay lluvia. Para las personas que son de Santiago, de verdad, y yo también soy, hace muy pocos meses estoy acá en la región, es impresionante la lluvia. Así que un saludo, un abrazo muy apretado y ya está muy mojado podría ser. Eh, ¿Cómo están ustedes allá en Santiago, Caro? Todo bien, aquí ya oscureciéndose de a poquito, pero bien, todo rico el día, calorcito, Qué rico. sí. Así que bien, vamos a comenzar, voy a presentar, para los que no conocen, a María Cristina. Ella es nutricionista, también es psicopedagoga, docente actualmente en la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, nutricionista también de Justa Nutrición, ahí para que lo puedan seguir. Magíster en la Universidad de Barcelona, diplomada en neurociencia en la Universidad de Chile, diplomada en endocrinología y diabetes, diplomada en autismo, que es donde se especializa, perdón, la María Cristina. Así que bueno, ahí te doy la bienvenida. Gracias por estar el día de hoy. Pero este tema es súper importante y la idea es siempre ir actualizándonos y también dar a conocer la ley, ¿cierto? Sí. Que salió hace poquito. Así que muchas gracias y obviamente vamos a dar la bienvenida, ¿sí? Para que puedas empezar a relatar tu presentación. Y antes me gustaría, por favor, en los comentarios, ya, colocar el nombre y su correo, ¿ya? Por favor, a los asistentes que están oyendo y escuchando nuestro webinar del día de hoy. Así que nombre y correo, por favor, en el chat. Y finalmente, después, todas las dudas que ustedes vayan eh, teniendo, ¿cierto? Durante esta presentación, también la van comentando en el chat y después yo al finalizar vamos a ir leyendo y respondiendo todas las consultas y dudas que puedan ir teniendo. ¿Ya? Así que nombre, correo y todas las dudas en el chat, por favor. Así que ya, no te quito más tiempo, María Cristina, para que puedas comenzar con tu webinar. Muchas gracias, Carito, de verdad. Gracias a todos ustedes por estar hoy día. Yo sé que es tarde. Algunos están saliendo de la pega, otros salieron rápidamente de la U, de clase. ¿Y por qué es tan importante este tema? Primero, porque ha sido una lucha de años para las familias de niños, adolescentes o personas adultas autistas. Y segundo, como profesionales del área de la salud, especialmente de la nutrición, nos influye mucho la ley. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un piso para poder colaborar, ayudar, difundir, educar en esta población y especialmente vamos a ver en este webinar que la población autista es tan variada, es tan diversa, pero tiene síntomas y signos muy comunes, especialmente nutricionales, que nosotros como nutricionistas podemos aportar, podemos ayudar. ¿Y quién no? A las futuras generaciones puede ser hasta una nueva fuente de trabajo, una nueva especialización, ¿ya? Y esto es súper importante y es fundamental. Y eso es lo lindo y maravilloso de nuestra carrera, es súper versátil. Bueno, la Carita habló un poco de mí. Eh, a grandes rasgos, quiero contar algo que ya no contó, pero mi casa de estudios es la Universidad Bernardo O'Higgins, así que siempre está en mi corazón. También a todo el equipo que es del Departamento de Nutrición, mis respetos, mis cariños, mis afectos, porque me vieron crecer, desarrollarme y también en este proceso de maduración que uno tiene. ¿Y qué vamos a ver hoy día?
vamos a ver uno que es el autismo, las dificultades que se enfrentan las personas autistas con respecto a la alimentación, las condiciones médicas más prevalentes, intervenciones nutricionales, que eso es lo que nos aboca a nosotros, y la ley 21.545, la ley autista o la ley TEA, ¿ya? Que esto salió el 10 de marzo, es decir, muy, muy poquito. Vamos rápidamente con el tema de la alimentación. Bueno, ¿qué es? La alimentación es un conjunto de acciones mediante las cuales proporcionamos alimento a nuestro organismo, pero este alimento tiene muchas áreas o muchas esferas. Ejemplo, ¿cómo se cocina este alimento? Este alimento para mí tiene una importancia no solamente nutricional, sino tiene una relevancia afectiva. También, ¿cuánto es la disposición alimentaria que hay en mi zona o donde yo vivo? Es muy distinto el norte, el sur o el centro, conseguir ciertos alimentos, ¿ya? Especialmente qué aspecto psicológico y cultural tiene este alimento. Por lo tanto, la alimentación es una acción, un conjunto de acciones no solamente que va a nutrir a nuestro organismo y cuya selección, la preparación o cuya ingestión es relevante, sino vamos a ver que hay mucho más en esto de la alimentación y especialmente para los niños autistas, ¿ya? Hay cosas que se van a sorprender y que uno no los ve o no lo analiza como nutricionista. Pero cuando nos colocamos en los zapatos de un niño autista, de una familia con un familiar autista, cambia mucho nuestra visión. ¿Y qué es el autismo? Bueno, es una alteración del neurodesarrollo, ¿ya? Que aparece siempre en la infancia temprana. Entre el año hasta los 3 años van a ser signos muy evidentes, ¿ya? Y estos signos o síntomas, uno, se van a caracterizar porque hay un déficit persistente en la comunicación, en la interacción social. Van a haber patrones repetitivos y restringidos, ¿ya? Y especialmente va a haber o no una dificultad en el procesamiento sensorial. ¿Esto qué quiere decir? A mi hijo, a mi paciente con autismo, le va a ser muy difícil comunicar, interpretar esta comunicación, la interacción social, es decir, la currícula oculta. ¿Qué me quieren decir? ¿Qué significado hay detrás de ciertas palabras o ciertas acciones? ¿Ya? Si es adolescente, le va a costar entender los sarcasmos o los chistes, van a ser más literales, ¿ya? Y otra cosa, si mi paciente, mi familiar, mi hijo, hasta mi pareja, tiene autismo, uno se puede dar cuenta que puede tener patrones del comportamiento repetitivo, restringidos, va a tener acciones que le va a dar sensación de tranquilidad. Ejemplo, el mecerse. No sé si ustedes han visto o han tenido niños autistas que se necesitan mecer para estar tranquilos, mover las manos, generar ciertos aleteos cuando saltan o están muy emocionados, o mini saltitos, o repiten muchas veces una misma palabra, ¿ya? Pero ustedes me preguntarán, ¿pero esto afecta a la alimentación? Claro que sí, porque la alimentación es variada. La alimentación, nunca van a encontrar una misma fruta del mismo sabor, o de las mismas características, o el mismo color. Entonces, para ellos, esa invarianza es difícil de entender, porque para ellos todo tiene que ser establecido, normal, tener cierta relación. Y si algo cambia, ahí existen descompensaciones. Y generalmente en la naturaleza no todo es igual, sino hay variaciones de color, sabor, textura. Por eso la alimentación en una persona autista es más difícil de llevarse a cabo. Y ahora vamos a ver los factores nutricionales y qué relación tienen, obviamente, con el autismo. Bueno, hay factores
que son importantísimos que nosotros los veamos especialmente como nutricionistas y que podamos prevenir el autismo. Quiero dejar claro en este sentido que el autismo no es una enfermedad. Uno, no se cura. No hay una pastilla mágica que cure el autismo. No, no es una enfermedad. Es una condición que va a durar toda la vida. Y esa condición nosotros tenemos que ayudar y tratar de evitar que genere ciertas comorbilidades en esta persona, en este niño, en este adolescente, en este adulto, ¿ya? ¿Y qué antecedentes nosotros tenemos que tener muy en claro? Uno, la edad de los padres. Se han descubierto o han habido estudios que determinan que a edades muy tardías hay un alto riesgo de que la descendencia tenga autismo, pero especialmente si esta madre o este padre tiene más de 38, 30, 40, 50 años, tiene que ver el estado nutricional. Si una madre presenta obesidad, el riesgo es 36 veces mayor a que su descendencia, es decir, su hijo, presente autismo. Y esto para padre y madre, ¿ya? Pero se relaciona más con la obesidad materna, ¿ya? Especialmente en los últimos trimestres. Y no solamente eso, enfermedades crónicas no transmisibles. Si la madre presenta obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia, las tasas de TEA, de autismo, son mayores. Por lo tanto, como ustedes ya saben, lamentablemente en Chile la tasa de obesidad y de sobrepeso es demasiado alta. Entonces, ahí existiría una correlación. También tener enfermedades inflamatorias que afecten la inmunidad, enfermedad celíaca, también se ha visto que aumenta la probabilidad de que la descendencia tenga autismo. El estrés perinatal también. Y este estudio que se hizo del estrés perinatal se vio y se determinó que podría afectar hasta en un 45% la probabilidad de que el niño tenga autismo. En los primeros años de vida se manifieste esta condición. También las personas que tienen síndrome de ovario poliquístico, también se vio que hay una correlación de un 33% mayor a tener esta descendencia con autismo. Y el autismo afecta sí o sí a hombres y a mujeres. Es un mito que solamente afecte a hombres. Hombres y mujeres, si bien la proporción es 4:1, es decir, que hay 4 hombres de 10 que van a presentar autismo, una mujer puede también presentar autismo. Y las características de esta condición van a ser distintas. Ejemplo, los niños tienen conductas estereotipadas mucho más marcadas, gustos más restringidos y repetitivos, un poco extraños. Por ejemplo, se pueden aprender las patentes de los autos, ciertas marcas de autos o fósforos o trenes. En cambio, las niñas pueden tener ciertos gustos o preferencias muy marcadas que favorezcan un poco a la sociabilización, ¿ya? Pero especialmente porque nosotras las mujeres tenemos algo que se llama camuflaje social y las niñas autistas lo logran muy bien, que es el tratar de adaptarse a cómo va el otro, imitando al otro, a mi mejor amiga, todo. Y en general, a las niñas les gustan peluches, grupos musicales, todo. Entonces, esos gustos se incluyen en el grupo. Entonces, lamentablemente, las niñas autistas son menos diagnosticadas porque las pruebas para autismo son más válidas para los hombres y se notan más. Y ahí hay un sesgo de género, lamentablemente. Volviendo a los factores desencadenantes del TEA, también se ha visto tanto en hombres como en mujeres que hay una disbiosis de la microbiota. Lamentablemente se ha visto que en pacientes autistas sí o sí hay muchas más neurotoxinas que van a afectar el eje intestino-cerebro, ¿ya? Entonces, estos cambios
de esta microbiota va a afectar el comportamiento del niño autista y lamentablemente puede exacerbar la sintomatología. Pueden haber mayor agresiones, autoagresiones, mayor dificultad en el lenguaje, en la adquisición de este. Y es importante recordar y saber que hay niños autistas que pueden ser verbales, que hablan, o niños que no. Por lo tanto, el autismo puede afectar de distintas formas a esta persona, ¿ya? Y esto también se ha visto que puede ser generado por la disbiosis intestinal, la disbiosis de la microbiota, ¿ya? También se ha visto que en esta comunicación de intestino-cerebro, de este eje, al haber estos cambios bruscos de alimentación, especialmente por la poca ingesta de frutas, verduras, vitaminas, minerales que son esenciales para la función cerebral, se han visto que estos cambios, esta disbiosis genera alteraciones a nivel cerebral y lamentablemente va a generar un daño en la neuroplasticidad. Y en la neuroplasticidad es súper importante para los niños de 0 hasta los 6 años, porque su cerebro es una esponjita que está absorbiendo todo el conocimiento que nosotros le estamos entregando, sea de forma directa o indirecta. Por eso es probable que si alguna de ustedes o alguno de ustedes es papá, es mamá, se den cuenta que sus hijos les copian en todo. Y es probable que copien palabras que ustedes no querían que aprendieran, ¿verdad? O ciertas actitudes, porque en la etapa de 0 a los 6 años el cerebro está como esponja, absorbiendo, absorbiendo. Pero ¿qué pasa con un niño TEA? Estas características sociales no se están logrando, porque sí existe un daño y lamentablemente puede existir una regresión de su aprendizaje, una regresión neurodegenerativa. ¿Y esto por qué puede generarse? Por una disfunción mitocondrial. Se sabe que entre el 50 al 60% de los niños autistas puede tener una disfunción mitocondrial. ¿Esto qué quiere decir? Que al haber una fiebre va a retroceder. Todo lo que ha aprendido va a empezar a disminuir. También deshidrataciones, infecciones, uso excesivo de paracetamol y especialmente cuando hay carencias de vitaminas, especialmente de ácido fólico, de hierro, de vitamina B6. ¿Por qué hablo esto? Porque han existido casos en que se han visto que hay niños que la madre o el padre refiere que iba súper bien, estaba hablando maravilloso, súper bien, y vino una fiebre muy alta, estuvo enfermo y perdió el lenguaje, empezó a tener conductas estereotipadas, empezó autoagresiones, y ahí es cuando, o el típico no, es que le pusieron la vacuna y eso le afectó. Eso es un mito. Pero lo que quiere decir con eso es que no fue la vacuna la que afectó, sino que el niño en sí tenía una disfunción mitocondrial que no lo descubrieron antes, ¿ya? Y eso es súper importante también como nosotros nutricionistas saber cuando nos advierten estas cosas, estos pequeños tips, los padres, saber al tiro que hay una deficiencia nutricional de folatos, de hierro, de vitamina C, de glutatión, de vitamina C, ¿ya? Eso es fundamental saberlo. Por lo tanto, las dificultades que se enfrentan las personas autistas con respecto a la alimentación es súper grande, porque el adquirir hábitos alimenticios durante la infancia sí o sí es un gran desafío para ellos, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque tenemos que recordar las características primordiales de esta condición, que son rigidez del comportamiento, que es un deterioro social y nosotros aprendemos imitando, y hay una dificultad en el procesamiento sensorial, hiper o hiporreactividad. ¿Ya? Ya, todavía no hay dudas con respecto a algo. Si tienen dudas, escriban nomás para hablarlas de inmediato. Y vamos a ver esto. No sé si a ustedes les ha pasado
pero que hay niños o pacientes o hijos o familiares, etcétera, que tienen ciertos comportamientos a la hora de almorzar o ingerir un alimento, ¿ya? Las conductas exacerbadas se llaman hiporresponsivos, es decir, que el ambiente genera mucha información. La luz que tengo en este momento, el olor, el ruido ambiental, la textura de mi ropa, me genera mucha información y necesito saber canalizarla. En cambio, los hiporresponsivos, puede haber mucha información en el ambiente, pero yo la recibo muy lenta en mi sistema nervioso, ¿ya? Las personas que son hiperresponsivas, vestibular, tienen aversión al movimiento, ansiedad ante la falta de sostén, movimientos muy lentos, porque todo esto les da miedo. Hay una torpeza motora a todo. Entonces, yo, al comer, estos niños se les va a caer generalmente la cuchara. No van a poder comer todo, se les va a caer, ¿ya? Pero ¿qué pasa con un niño hiporresponsivo? Él va a buscar el movimiento, va a saltar en su silla, va a dar vueltas, va a comer, se va a parar, va a comer, se va a parar. Son de tono muscular muy bajo, va a estar en una mala postura para comer, ¿ya? Va a estar parado bajo. Estos niños hiporesponsivos parecen una masita, tienen un tono muscular muy, muy bajo, ¿ya? Con respecto al hiperresponsivo táctil, estos niños, lamentablemente, lo que tienen en sus manos, la suciedad no les va a gustar. La textura de la manzana, ¡ay!, va a ser desagradable. Es como que están sufriendo por tocar un alimento con la mano, ¿ya? Presentan dificultades para adaptarse. ¿Qué decir del lavado de dientes? Eso es casi imposible. O el vestirse, el bañarse, el enjabonarse, para ellos casi una tortura porque sienten demasiada información y necesitan canalizarla. En cambio, el hiporresponsivo táctil se puede meter todo a la boca y no va a identificar qué alimento es, ¿ya? Va a tocar todo, va a chupar todo, va a morder todo. Y cuando digo todo, es todo. Desde juguetes, libros, hojas, madera, lápices y cosas no alimentarias, ¿ya? Están siempre en busca de movimiento y van a pasar en el suelo. ¿Han visto niños que caminan en puntitas cuando están muy extasiados o muy felices? Bueno, eso es hiporresponsivo, porque necesitan tener más estímulos, generar más estímulos para que les llegue la información. Y eso es lo que pasa con estos niños. Entonces la alimentación no es nada fácil para nuestros pacientes. ¿Y qué decir de la dificultad de estabilizar nuestro cuerpo a las demandas, obviamente, del ambiente? Estos niños generalmente tienen mayor debilidad, se bambolean, tienen un vapeo. Generalmente estos niños a la hora de comer se les cae la comida de la boca y no es porque ellos quieran, es porque tienen esta dificultad. También realizar actividades con las manos les va a ser muy difícil. Por eso, como tips, cuando ustedes están haciendo o hicieron el baby led weaning, están tratando de que el niño toque alimentos, todo, y ustedes ven como esa, ¡ay no!, esa como desagrado, eso es normal. Pero cuando ya es constante en el tiempo, yo tengo que poner ojo como mamá, como nutricionista, si algo me mencionan, rápidamente poner los signos de alerta, ¿ya? Cuando también el niño no presenta esta dominancia derecha-izquierda y come con las dos manos, o no sabe con cuál elegir, ¿ya? O, por ejemplo, estos niños que siempre están en la mesa así, como que se les cae la cabeza y la tienen que sostener, ¿ya? Eso también es una dificultad en la estabilización de su corporalidad, de su cuerpo, no saber dónde están. Pero no solamente eso. ¿Qué dificultad más tiene en los niños o adolescentes o hasta adultos autistas con el tema de la alimentación? Se van a ver enfrentados a muchas cosas. La textura del alimento.
puede ser blanda, crujiente, el color y la apariencia. Se han visto casos y hay estudios que determinan que colores más claros en las personas autistas le dan más seguridad y por lo tanto la ingesta es mayor de esos alimentos. Ah, ahora me calza todo, colega o nutri, cuando mi hijo, mi paciente está comiendo solamente arroz y huevo, o pan, o leche, pero no le gusta el tomate, no le gusta la salsa de tomate, no le gusta la sandía, etcétera, no le gustan los colores. Ay, ¿qué hablar de las verduras? También afecta el sabor, olor, temperatura. Se han descubierto que estos niños tienen, si bien muchos tienen estos sentidos con mucha información, ¿ya? El sentido del olfato, del gusto, están exacerbados. Entonces hay un montón de información que llega y necesita el niño o el adolescente poder canalizarlo. También la forma del alimento. A ellos les gusta que todo tenga un modelo a seguir y este modelo sea repetitivo en el tiempo, porque eso a mí me da seguridad como autista, ¿ya? Pero nos damos cuenta que la naturaleza, y lo que antes yo les mencionaba, que es muy sabia y genera plátanos de distintas formas, con distinto dulzor, y el cambio, este cambio puede generar o puede ser un gatillante para una descompensación. ¿Y qué hablar de los cubiertos, de la loza, del material? Por eso, no sé si les ha pasado, pero hay niños que les gusta un yogur de un sabor y de una sola marca, y no le puedes cambiar eso. Entonces los padres están súper angustiados porque solamente, esto a mí no me pagan por decir esto, pero ejemplo, solamente comen el yogur de vainilla de la marca Colón, nada más. Entonces el padre están súper desesperados porque si no hay ese producto, el niño no come ese alimento y es probable que sea uno de los pocos que coma, ¿ya? También cómo es la presentación del alimento, si es el alimento solo o va mezclado, porque hay chicos que no les gustan las mezclas, no les gustan las sopas, no les gusta nada, todo tiene que ir separado, separado el arroz, separado la carne, si es que come carne, separado las verduras o frutas, si es que come verduras o frutas. Y especialmente, y algo importante, es la selectividad alimentaria. Lamentablemente, en esta población, esta selectividad puede llegar hasta el 80 o el 90% de los casos, ¿ya? Los niños autistas ingieren entre 20 a 30 productos al mes, mientras que los niños neurotípicos pueden consumir 75 alimentos. Uy, eso nos deja una deficiencia nutricional bastante severa. Vitamina A, D, C, obviamente todas las vitaminas del complejo B, el ácido fólico, el zinc, magnesio, calcio están disminuidos, sí o sí. ¿Y qué hablar de la ingesta de proteínas, de las frutas, las verduras, la fibra? Esto está súper disminuido en esta población, ¿ya? Pero, ojo, que estos productos que son comunes, que siempre tienen la misma forma, el mismo sabor y los encuentras en el mismo lugar y a mí como autista me da seguridad, tienen una elevada densidad energética y poco valor nutricional. Por lo tanto, estos alimentos, ejemplo, unas galletitas, unas cocadas, un alimento ultraprocesado que siempre va a comer el nugget de pollo, etcétera. Estas texturas van a ser o blandas o crujientes. No hay cómo terminar medio para esto. O le gustan los blandos o le gustan los crujientes. Entonces, todos estos ultraprocesados van a generar un aumento de la malnutrición por exceso, ¿ya? Y se ha visto que el 63% de nuestros pacientes autistas tiene malnutrición por exceso, pero no solamente por la alimentación y la baja ingesta de alimentos que son ricos en verduras, frutas, proteínas, fibra, sino también por el uso de medicamentos que exacerban la malnutrición por exceso y aumentan el peso considerablemente o la ingesta, ¿ya? Y que hablar también del tema del consumo de agua. Ahí también hay chicos que están muy deficientes, ¿ya? Solamente el 33% consume de 1 a 2 vasos al día de agua. El 14% puede consumir de 3 a 5 y el 51% no consume agua ni refrescos, ¿ya?
también por sus características, que vemos que son súper restringidas y todo. Con respecto a las condiciones médicas, los más relevantes, si bien acá en esta diapositiva podemos ver que está el déficit atencional, ansiedad, trastornos, epilepsia, etcétera, trastornos del sueño, y que contienen en altas tasas, por ejemplo, el 80% no, 90% déficit atencional o un 70% trastornos del sueño. ¿Saben qué es lo más general o lo más que genera más motivos de consulta en estos pacientes autistas? Son los síntomas gastrointestinales: estreñimiento, diarrea, aumento o falta de apetito, náuseas, ya dijimos vómito, reflujo gastroesofágico, distensión abdominal, evacuaciones muy dolorosas o evacuaciones incompletas. Esto es lo que es primordial cuando empezamos a hacer la investigación. Y aparece mucho, mucho, mucho. Entonces, hay intervenciones nutricionales que son súper utilizadas y que probablemente ustedes las conozcan. Y no solamente ustedes, sino los padres. El amigo del amigo del amigo que tiene un hijo autista utilizó esta dieta y, wow, se curó. Típico papá que quiere ayudar con toda su buena intención. Y uno que es mamá de un niño autista dice, ya voy a probar lo que sea para ayudar a mi hijo. Recuerden, el autismo no es una enfermedad. ¿Ya? Pero estas dietas, ¿por qué se utilizan? Uno, porque la población autista es súper diversa. Y también el tema de los síntomas gastrointestinales en esta población también es muy diversa. ¿Ya? Entonces van a existir dietas sin gluten, dietas sin caseína, dieta cetogénica, la dieta FODMAP, los probióticos y omega 3. ¿Ya? Con respecto a la dieta sin gluten, obviamente se va a priorizar o a elegir alimentos naturales, obviamente que no contengan gluten, ni avena, cebada, centeno, ni trigo, ni canut o cepas híbridas, ¿ya? Y también la caseína, obviamente, vamos a eliminar de nuestra dieta o de la dieta del niño los alimentos que contengan caseína, como los lácteos, yogur, queso. Pero esto es demasiado restrictivo. Solamente esta dieta se da en pacientes que tengan una condición médica que lo amerite. Ejemplo, que sea el niño o el paciente autista sea celíaco o tenga un familiar de primer grado que sea celíaco. ¿Por qué digo esto? Uno, porque las dietas son ya muy restrictivas. Dos, si mi paciente autista come 5 alimentos y de los 5 alimentos, 4 contienen gluten, no le puedo dejar uno. ¿Ya? No le puedo dejar uno. Segundo, debe ser mucha la sintomatología para elegir una dieta sin gluten, pero antes debe haber siempre una pesquisa nutricional y con respecto a un déficit que ya esté incorporado o esté en el paciente, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Con respecto a la dieta cetogénica, obviamente esta es alta en grasa, moderadas en proteínas y muy baja en carbohidratos, ¿ya? Y acá podemos ver esta distribución de 4:1. Pero especialmente esta dieta solamente se va a dar en casos de que el niño autista presente epilepsia y epilepsias de mal manejo, ¿ya? No, todavía no hay pregunta. Entonces, esto es muy importante saberlo. No a todos los niños se les va a dar esta dieta, solamente a los niños que presentan epilepsia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los efectos secundarios son muy grandes. Por ejemplo, vómitos, diarrea, estreñimiento, deshidratación, pérdida de peso. La talla se va a ver afectada, va a haber acidosis e hipoglicemia. Pero especialmente esta dieta no se puede lograr para toda la vida, ¿ya? Pero sí se ha visto que tiene una buena correlación con la disminución de síntomas, especialmente el síntoma social. Obviamente está también la dieta FODMAP.
que es una dieta súper restrictiva, de verdad, súper, súper restrictiva, porque acá va a haber un bajo aporte de oligosacáridos fermentables, de disacáridos, de monosacáridos y polialcoholes, obviamente. Y no solamente eso, sino que la restricción va a ser mayor en la cantidad de alimentos que este niño consumía. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior nos hablaba que podría consumir como máximo de 20 alimentos al mes? Bueno, aquí estamos quitando demasiados alimentos. Y no solamente esto, de eso, estamos eliminando de la dieta los alimentos ultraprocesados que tienen sorbitol, manitol, xilitol, ¿ya? Y que generalmente a los niños son alimentos blancos, blandos, y que les gustan y les da seguridad, ¿ya? Pero algo importante de esta dieta es que pudo revertir problemas gastrointestinales, especialmente en el ámbito de estreñimiento y dolor abdominal, y cuando los niños presentaban este dolor abdominal con deposiciones incompletas, ¿ya? También la dieta baja en FODMAP es similar al uso de probióticos, y eso es súper importante, ¿ya? Especialmente cuando mi paciente autista tiene síndrome de intestino irritable o colon irritable con diarrea, un predominio de diarrea. Los probióticos, hablando de esto, bueno, acá se hicieron hartos estudios y vieron mezclas y probióticos y cepas, por ejemplo, de los lactobacillus, los bifidobacterias, el reuteri, etc. Y obviamente el lactobacillus cadmosus. Y empezaron a descubrir que sí, disminuía los niveles de ansiedad en estos niños autistas, mejoraba el comportamiento impulsivo e hiperactivo, la conducta oposicionista desafiante y la desatención, pero en niños que tenían entre 7 a 12 años con el uso de probióticos de 3 meses, cuando ocupaban hasta 3 meses. Entonces, claro, estos niños sí o sí presentaban una disbiosis intestinal, ¿ya? Y no solamente eso, el L-Reuteri mejora la permeabilidad intestinal, evita que haya esta comunicación eje intestino-cerebro tóxica, de estos tóxicos que lleguen al cerebro de esta persona autista, y mejora, de verdad, mejora considerablemente también el tema de la comunicación, ¿ya? También el Lactobacillus rhamnosus ayuda a los niños autistas cuando tienen alergias alimentarias, ¿ya? Hay estudios que han determinado que hasta 3 meses de uso se podría dar. Y también el uso de omega 3. Se ha visto que sí o sí, por la poca ingesta de los niños autistas con respecto a ciertos alimentos, generan un déficit de omega 3. Y esto es fundamental, obviamente, para la salud cerebral, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que hay bajas concentraciones de omega 3 en estos niños, y obviamente se ve esto exacerbado y va a exacerbar también la selectividad alimentaria y la rigidez del comportamiento, ¿ya? Si yo suplemento en omega 3 a un pequeño, va a mejorar muchas cosas. Uno, los niveles de hiperactividad, va a mejorar el letargo, las conductas estereotipadas, este aleteo o ruidos o movimientos que no tienen un fin específico, sino que es más bien para bajar el nivel de ansiedad que tiene, se ven disminuidos, ¿ya? Y acá podemos ver que hay suplementos y la evidencia establece que combinación de EPA y DHA de 1,3 a 1,5 gramos al día en este periodo de entre 16 a 24 semanas sería un tratamiento nutricional óptimo para estos pacientes. ¿Ya? Siguiente. Empezaron las preguntas y eso me encanta. Lo vamos a ver al tiro, ¿ya? El problema, en un minuto, el problema con las intervenciones dietéticas es que lamentablemente se hacen a nivel para todos. Y las personas autistas
en sí son un mundo, por lo tanto debemos estas intervenciones dietéticas llevarlos lo más personalizado posible, sí o sí, ¿ya? Y esa es nuestra labor. Si acá hay estudiantes, esta es nuestra labor, hacer dietas personalizadas. ¿Y cuál es nuestro rol como nutricionistas en la ley 21.545? Esta ley, de verdad, fue expuesta, ya escrita y la pueden tener en sus manos, fue el 10 de marzo, es decir, hace muy, muy poquito, y de verdad ha sido un logro en muchos sentidos. Y acá no hay, yo creo que no hay banderas ni políticas, nada, yo creo que todos debemos, no importa el color político, no importa la religión, o no importa el lugar de donde estés, norte, sur o centro, esta ley era fundamental. ¿Por qué? Uno, en el título 1, que es disposiciones legales, dice asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista. Es decir, que ya no, no deberían discriminarme si yo tengo el diagnóstico autista, no deberían discriminar a mi familia si tengo como paciente el diagnóstico de autista. Y no importando la edad que uno tenga, ¿ya? Pero especialmente eliminar cualquier forma de discriminación y promover el abordaje integral, y aquí estamos nosotros, en el ámbito social, de la salud, de la educación y concientizar a la sociedad sobre esta temática. Y es maravilloso este webinar que fue esta invitación por la Universidad Bernardo Higgins porque estamos cumpliendo uno de los mandatos de esta ley, sí, que es concientizar a la población sobre el autismo, sí o sí. ¿Y cuál es nuestro rol como nutricionista? Claro, nosotros no solamente vamos a realizar estas pautas nutricionales, esta intervención nutricional personalizada a la familia, sino vamos a concientizar a la población, a mejorar en la educación de nuestro paciente autista con ciertas técnicas que debemos saber, el uso de los pictogramas, el uso de comunicación aumentativa, también si ustedes trabajan en APS, saber realmente trabajar de forma conjunta con todos los profesionales y en el mismo lenguaje. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque ahora el autismo no solamente lo va a pesquisar el neurólogo o la enfermera, sino que en cualquier momento de esta consulta que tengamos en APS, yo puedo conocer los signos de alerta y empezar a derivar para tener un pronto diagnóstico y no tardarse 5, 6, 7 años en eso. Lamentablemente Chile tiene un diagnóstico de autismo que recién los niños o las familias descubren que su hijo es autista a la edad de 4 o 5 años. Entonces, toda esa ventana que se podría haber ayudado con estimulación temprana, haber desarrollado neuroplasticidad, se pierde. Por eso también es súper importante nosotros conocer las banderas rojas y empezar a derivar y educar a la población. También en el título 4 habla del ambiente educativo. Acá debe haber una educación inclusiva y de calidad y promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso sin discriminación, para la participación, permanencia y progreso de los y las estudiantes autistas, ¿ya? Y esto en cualquier ámbito. Estoy hablando de educación inicial, educación básica, educación media y educación superior, chicos. Esto es súper importante. Si tengo un compañero autista, no debería la universidad, no debería mi colegio, no debería mi jardín infantil discriminarlo y cerrarle la puerta. Al contrario, deberían existir capacitaciones para nosotros los docentes en todas las áreas, desde la inicial hasta la superior, con respecto a cómo enfrentar y cómo resolver conductas
o crisis, cómo manejar el tema de descompensaciones en personas autistas, cómo favorecer la comunicación social, ¿ya? Y la integración y generar un trato digno, no solamente para la persona autista, sino para su familia, ¿ya? Es súper importante eso también. Y especialmente, y algo que quiero dejar súper en claro, que si alguno de ustedes o alguna de ustedes es mamá de un niño autista, comuníquelo a su empleador o empleadora. ¿Por qué? Si su hijo o hija está en otra parte y necesita de su ayuda, tuvo una descompensación una descompensación y usted tiene que salir de emergencia a cautelar eso, a que él no se autoagreda, usted tiene todas las facultades y tiene todos los recursos a su haber para que usted pueda ayudar a compensar a su hijo en un problema que sea de índole grave. Ejemplo, mi hijo tuvo una emergencia en el hospital y necesitaban contenerlo. Y yo, como su persona de apoyo, su persona de contención, debo ir a resguardar eso. ¿Ya? Entonces yo le puedo avisar a mi empleador. Y eso no es causal de despido, ¿ya? En simples palabras. También se defienden los derechos de los padres, ¿ya? Con un niño autista. También eso es importante. Y también, si yo soy dueña de una empresa, tengo que conocer eso de la ley, que va a amparar al padre o a la madre de un niño autista. En grandes rasgos, o ya concluyendo, esta ley también nos abre un camino para nosotros los nutricionistas, porque podemos hacer investigación en esta área, podemos concientizar a la población sobre el autismo, sobre la importancia que tiene la nutrición en el autismo, en esta población, porque somos sí o sí un pilar fundamental para ellos. Y quiero dar las gracias por este webinar, Carito. Y cerrando, detección temprana, evaluación y diagnóstico oportuno e integral, abordaje terapéutico e inclusión social. Nosotros sí o sí estamos involucrados en el abordaje integral de un niño, adolescente o adulto autista. Así que muchas gracias, Carito. Gracias a ti por tu excelente exposición. Como siempre, con esta temática de gran experta. Y anoté todas las preguntas, por si acaso. Ya, súper. Y aquí otra voy a anotar ahí. Las fui anotando porque como varios escribían su nombre, correo, voy a ir olvidando. Sí. Ya, entonces, la primera pregunta es de Nicole, dice, perdón, de Constanza. Dice, si hay estudios de niños con TEA en el Baby-led Weaning, ¿qué se ha visto? Mire, sinceramente se ha visto que rechazan. Rechazan, pero ahí, obviamente, como son tan chiquititos, hay una mayor exposición, ¿ya? Sí o sí, hay mayor exposición. Y ahí podríamos revertir en cierta medida la selectividad alimentaria. Pero cuando estos niños se estudiaron cuando fueron más grandes, sí se dieron cuenta que había selectividad, pero a menor grado, porque el estímulo fue dado repetidas veces antes. Pero siempre, igual, hay ojo, que tiene que trabajar en conjunto la nutricionista, la terapeuta ocupacional, siempre en conjunto, ¿ya? Para ver ese tema de selectividad alimentaria y conocer si mi niño o mi paciente es hiperresponsivo o hiporresponsivo. Son las clasificaciones que no... Exacto, sí. Perfecto. Súper. Segunda pregunta, Nicole dice, para preescolares que solo consumen alimentos crujientes, ¿qué recomiendan aparte de los alimentos apanados? Ya, a los niños les gustan los alimentos crujientes, ¿verdad? Nosotros podemos hacer, en la otra charla se dio que podemos hacer expansiones. Y esto me encanta porque esto es como el elástico.
Tú puedes hacer expansiones, por ejemplo, de papas fritas. Ay, la Nutri está dando papas fritas. Ya, pero no comprar, chiquillas, las podemos hacer nosotros de forma casera y mucho más saludable. Y empezar también a cambiar un poco esta textura tan crujiente y hacerla un poco más blanda, ¿ya? Ejemplo, crujiente. Si el niño tolera alimentos blancos, démosle un pepino, pero en forma de tirita, de bastón. Lo va a tocar, lo va a chupar, hasta lo puede escupir. Y ahí Perfecto. ya nos dimos ganada, pero empezamos a avanzar en el proceso hasta llegar a otros alimentos crujientes y más saludables. Ya, Carita. Perfecto, súper. Francisco, ¿cuánto tiempo en promedio se demoran los padres en que un hijo TEA logre resultados relativamente positivos en función de mejorar sus deficiencias nutricionales, independiente de la dieta con la que haya quedado? Sí, eso, mira, eso puede variar, puede demorar 6 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Todo va a depender acá del equipo multidisciplinario. Tiene que estar la nutricionista, la fono, la terapeuta, el kine, hasta la psicóloga si es más grande, ¿ya? No te puedo dar una fecha así como, sí, en 3 meses tu hijo va a comer esto. No, no, esto es súper paulatino y por eso yo digo las expansiones, porque esto es de a poquitito. No puedo tirar tan rápido el elástico porque este elástico se va a romper, sino de a poquitito, ¿ya? No te puedo dar una fecha, pero si ya comenzaste haciendo un cambio hoy, que ese cambio sea permanente y constante en el tiempo, y ahí vas a ver resultados. Súper. Grace dice, ¿alguna estrategia para que los padres le tomen el peso a la importancia de nuestro rol en el autismo? Sí, sí. Yo que les digo a los papás es, su hijo consume algún medicamento y si me dicen, sí, metilfenidato, melatonina, que esos son los súper comunes, risperidona, le digo, usted necesita una nutricionista, porque lamentablemente su hijo va a aumentar de peso no de forma saludable y va a haber carencias nutricionales. Y ahí los papás le toman el peso. Sí. O también, si quieres, que tomen el valor del power de la nutricionista, háblale acerca de la selectividad alimentaria. Este niño va a ser un adulto, un joven o un adulto que se tiene que incorporar a la sociedad. ¿Y qué mejor forma de hacerlo con la alimentación? Porque la comida une. Y ahí también a los papás le hace el clic. Toda la razón. Muy bien. Francisca dice, hola, me gustaría saber si podría explicar nuevamente la disbiosis y la función mitocondrial, porfa. Me quedó muy clara. Sí, ya. Vamos con la disfunción mitocondrial. Hay niños que lamentablemente sus mitocondrias no funcionan correctamente. Y ejemplo, si yo tengo fiebre, si yo tengo deshidratación, tengo una infección, esa mitocondria no va a funcionar bien y va a generar un daño a nivel cerebral y va a haber una pérdida del neurodesarrollo, ¿ya? Entonces, si yo tenía una función que antes yo hablaba, yo puedo perder esa función. Si yo antes escribía, puedo perder esa función. Ejemplo, y voy a ser súper honesta, mi hijo tuvo fiebre y mi hijo es TEA y hemos ido a terapia, todo, vamos súper bien. Y con la fiebre retrocede y empezó a gritar, a golpearse todo y es como, ¡uf! Hay que volver a empezar. Así es el tema mitocondrial, ¿ya? Y sí, y con respecto a la disbiosis intestinal, se ha visto, bueno, rápidamente, que hay microorganismos que son buenos y malos. Y estos malos, estos patógenos, lamentablemente generan toxinas y viajan por el torrente sanguíneo hasta nuestro cerebro y generan esta desconexión, estos tóxicos cerebrales que atraviesan la barrera hematoencefálica y por eso se exacerba la sintomatología del autismo, ¿ya? Por eso hay autoagresiones o los niños empiezan a morder o tirar el pelo o empiezan con estos saltos, estas descompensaciones, ¿ya? Porque son síntomas y signos de este tóxico que atravesó la barrera hematoencefálica. Perfecto. Catherine, hola, en tu experiencia, ¿cómo lograr que la alimentación cubra necesidades nutricionales mientras se logra el ingreso de alimentos? Es decir, ¿logra que los niños consuman algún suplemento mientras ingrese variedad de alimentos y así evitar déficit
¿Cuánto tiempo se requieren las intervenciones nutricionales, es decir, controles semanales? En algunos casos son controles semanales, otras son mensuales, pero todo va a depender sí o sí, uno, de los padres, y dos, tú puedes dar ciertos suplementos, pero algunos son muy caros y generalmente los padres no lo pueden comprar siempre. Dos, no les gusta el sabor y hay que probar, hay que probar. Pero ¿qué no hacemos nosotros? O que hago yo son extensiones. Por ejemplo, si come un yogur o un lácteo, trato de incorporar otro lácteo más, otra fruta, otra verdura más, otro. Y por ejemplo, si a él le gustan las consistencias blandas, genero papillas de un color específico para que el niño se empiece a nutrir. Y de ahí de a poco, de esa papilla, y no incorporando texturas, de a poquito, texturas, texturas. ¿Ya? Para cubrir todos los requerimientos, pero eso también va a influir en el tema económico de los padres, en el ámbito social, si hay este suplemento en la región o en la localidad donde vive el paciente o no, ¿ya? Y especialmente se van a dar cuenta que los papás se angustian mucho con el tema de la alimentación y pueden preparar hasta 2 o 3 platillos distintos para que el niño coma. Otra pregunta, Felipe dice, nombró que había un tipo de autismo en el cual se llamaba hiporresponsivo táctil, el cual se lleva toda la boca incluso si no tiene valor nutricional. Es muy común es muy común puedan llegar a un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo tiene una pobre interacción social? ¿Cómo se podría corregir? Y la segunda dice, además, me intriga mucho si ellos siguen un patrón con respecto a la deficiencia de nutrientes, vitaminas, minerales, ya que suelen seguir un patrón alimenticio con la comida de color, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Ya, ok. Vamos primero con la última. Sí, hay carencias nutricionales que son súper repetidas en el tiempo. Por ejemplo, la vitamina C o el consumo de fibra, sí o sí. Eso lo vaya a ver súper disminuido en todos los niños autistas, porque increíblemente las frutas y verduras son de color verde, rojo, colores muy fuertes. Entonces a los niños generalmente esos colores no les agradan, no les dan confianza al comer. Por lo tanto, sí o sí van a tener estas carencias nutricionales de folato, vitamina B12, calcio, zinc, etc. Sí o sí, ¿ya? Y es porque no les da confianza estos colores que uno cambian, son muy fuertes, mucha información para mí. Con respecto a la primera pregunta, uno, el autismo es autismo. Lo que yo les mostré de hiporresponsivo, hipo o hiperresponsivo son las conductas que va a tener el niño. No es una forma de autismo, no, es la conducta que va a tener el niño. Y eso es súper importante saberlo. El autismo es autismo, ¿ya? Con respecto a eso del autismo, me preguntaban acerca de la primera pregunta, Carito, que hizo Francisco. Lo que pasa es que dice que tiene muy poca interacción social. ¿Cómo se podría corregir? Si pueden llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria por esta... ya. Sí, ahora me acordé. Cuando se echan todo a la boca es que es hiporresponsivo, porque la información del ambiente es muy menor. Entonces, él se va a echar todo a la boca para sentir más. Entonces, pueden tener bulimia, si tú te refieres a eso, trastorno de la conducta alimentaria por bulimia, podría ser, pero no es por el trastorno alimentario propiamente tal, es porque necesita mayor estímulo para sentir que tengo la boca llena. Solamente eso, mayor estímulo. Ejemplo, hay niños que se echan todo a la boca y no sienten y pueden estar atorándose de comida, pero recién ahí sienten que tienen algo en la boca, porque nosotros tenemos receptores en todas las partes del cuerpo, pero especialmente en la boca son muy sensibles, pero estos niños lo tienen adormecido, no lo sienten. Entonces por eso se echan toda la boca y muerden. Pueden morder madera, hielo, juguetes y de todo. Así que ojo ahí, ¿ya? Y cuando se den cuenta de eso, es que los receptores están adormecidos y el niño necesita mayor estimulación. Perfecto. Valeria dice, ¿cómo se diagnostica o pesquisa la disfunción mitocondrial?
Bueno, con un examen que se llama el examen de mitocondrias específicamente, que es casi un examen también genético. Ya, es carito, bien carito. Me imagino. Sí, y entre nos, hay papás que no lo hacen, pero en nuestro caso nos dimos cuenta, ejemplo, porque no, hubo una fiebre y ¡pum! Retrocedió. Nuestro hijito retrocedió y nos dimos cuenta. Entonces, ya. Y típico que te lo van a decir el papá. No, si a esta edad hablaba y de repente algo pasó y ya no quiso hablar más. Ahí uno dice, Ahí se podía pesquisar de manera más barata, digámoslo así. exacto, mucho más barata. Entonces ahí como uno padre y uno como profesional de la salud sabe que este niño no debe estar deshidratado, debe tener suplementación, ojo ahí, suplementación en ácido fólico, vitamina B12, hierro, vitamina C, glutatión. Entonces, yo solamente saber que mi hijo hablaba y descendió y ya no habla más, ya sé que tengo que suplementar. Perfecto. Grace, tengo una paciente autista y con selectividad alimentaria y algunos con rechazo alimentario. ¿Qué suplemento me podrías recomendar para tener como carta bajo de la manga? Grace, dejemos abajito, te los mando o tengamos una comunicación así más fluida y yo te mando los suplementos. ¿Te parece? Súper. Hay Ya. que anote el correo para que ahí se puedan comunicar directamente. Sí. Daniela, vamos a 4, 5 preguntas más y vamos cerrando, ¿ya? Sí. Daniela, una consulta nutricional. ¿Qué indicación debería dar en una primera instancia? ¿Qué tips le puedo dar a la madre, padre con su hijo con selectividad alimentaria y dice que no quiere comer nada? O, por ejemplo, que solo come cosas blandas, como se mencionó. Ya. Primero lo que yo hago y generalmente es una excelente anamnesis. Pero acá no es la típica que nosotros hacemos, ya, ¿cuánto come? Todo? No, uno le pregunta todo, pero es todo. Ejemplo, ¿a qué mono animado le gusta? Ya, pero ¿para qué me va a servir eso para la alimentación? Sí, sirve, chiquilla, porque después lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿dónde toma jugo? ¿En una taza? ¿En una mamadera? ¿Con qué servicio come? ¿Que es con una cuchara? ¿Es con una cucharita de plástico? ¿Qué color tiene el envase del plato? ¿Tiene un dibujo en el fondo? No, es blanco. Entonces, toda esa información, más la temperatura, color, quién le da la comida, si el niño come solo o se le dan, todo eso yo tengo que saber qué colores le gusta, qué colores le disgusta, hasta qué mono animado le gusta y no. ¿Por qué? Uno, yo hago historias sociales, es decir, que invento una historia, ejemplo, tomas el tren. Entonces digo que Tomás al tren le gusta la lechuga porque lo hace ser grande, fuerte y lo hace ser como Percy, que es otro monito animado. Entonces el niño asocia que algo seguro que es Tomás el tren puede comer lechuga y que eso le hace bien y va a tener amigos o va a poder salir, etc. Entonces, eso yo puedo ocuparlo. Otra recomendación que yo le haría a los papás, y generalmente se las hago y soy súper catete en ese sentido, es jugar. Sí, jugar, porque los niños necesitan tener seguridad. Entonces, ¿qué les recomiendo a los papás? Que se compren estas frutas de plástico que se cortan, ¿ya? O una cocina de juguete, de estas de 5 o 6 lucas. Y que jueguen todos los días a cortar, que vean en YouTube, porque los chicos autistas son súper visuales y tienen una memoria increíble, que se aprendan canciones de frutas, que jueguen a cortar, que pinten frutas, que pinten verduras, y ahí, en ese instante, empiezo a incorporar la fruta real. La va a tocar, la va a mirar, la va a pintar, la va a probar, la va a escupir, va a empezar a probar un poquito más y así. Entonces, ustedes van a ver 1, 2, 3 semanas que del niño a rechazar va a aceptar, hasta va a probar, ¿ya? Eso, decirle también a los papás que jueguen con la comida. Súper. En APS, con la atención de poco tiempo y el niño diagnosticado con TEA, ¿cómo podría aprovechar
esta circunstancia para lograr la personalización en cuanto a la atención y su alimentación. Difícil ahí, ¿cierto? Es súper difícil, chiquilla, pero ahí yo creo que la ley ya nos está amparando y nos va a amparar porque va a aumentar el tiempo, sí o sí, ¿ya? Y esto tiene que lograrse en el 2024, si no me equivoco. Ahora, actualmente, ¿qué yo haría en APS? Dar estrategias como las que yo estaba diciendo, jugar con los alimentos, todo eso se lo dejas impreso al papá o a la mamá, porque los papás con niños autistas, si tú les escribes algo así como juegue con alimentos, haga esto, haga canciones, lo van a hacer sí o sí, porque lo único que quieren es ayudar a su hijo. Con respecto a la alimentación, yo haría una buena anamnesis, y de ahí de hacer una buena anamnesis o lo otro, en el tiempo de espera, que los padres te rellenen esa anamnesis súper completo, que te lo rellenen. Entonces, hablar con la secretaria, con una persona de confianza, después que te pase eso, tú haces la lectura rápidamente de los puntos más claves, color, textura, si es hiperresponsivo, hiporresponsivo, cómo es el ambiente familiar, si él come solito o le dan de comer, y ahí tú haces tu intervención personalizada. ¿Ya? Pero siempre puede ser con el apoyo, no sé, de la secretaria o alguien así. No es malo en las líneas colocar niño autista o persona con TEA, abordaje integral del TEA. ¿Por qué? Porque uno, voy a entregar una mejor atención de calidad y puedo decir al resto de que hable más bajo, si este niño es hiperresponsivo, que hable más bajo, o bajar un poco la intensidad de las luces, o que vaya en horarios que no haya tanta gente, ¿ya? Tratar de evitar a toda costa una descompensación. Perfecto. Y la última pregunta para ir ya cerrando. Sí. Dice May, disculpa si pronuncié mal tu nombre. La mayoría de los niños o niñas con TEA en etapa escolar tienen sobrepeso y obesidad infantil. Frente a este estado nutricional, ¿cómo podemos persuadir y convencer a padres y a madres del cambio de alimentación? Que claro, que es lo que más cuesta, ¿cierto? Y descompensa Exacto. mucho a los chicos, pero a la vez hay que hacer un cambio de estilo de vida más saludable sin afectar a los menores. Sí, ¿cómo sería eso? Hablándole súper claro a los papás y mostrándole, bueno, la evidencia que hay que estados de obesidad y sobrepeso generan un estado proinflamatorio y lamentablemente exacerba la sintomatología del autismo. Los papás, y hablando súper ahí con el corazón en la mano, no queremos que nuestros hijos los discriminen o que los aparten. Y si tú les dices eso a los papás, que solamente por su estado nutricional exacerba la sintomatología y la única forma de ayudarles con una buena alimentación, con una buena medicamentación si está tomando un medicamento, y que eso puede cambiar la sintomatología, puede ayudarlo a una mejor interacción social y relacional, los padres lo van a hacer, sí o sí, porque de todos los padres de que he hablado, y acá por eso también nos vinimos acá a la región, porque hay agrupaciones de padres de niños autistas, es eso, que todos queremos el bien común para nuestros hijos. Y acá en la región, acá en Puerto Montt, la tasa de obesidad y sobrepeso es altísima. Pero cuando hablamos con padres de niños autistas, sí o sí, ellos al tiro decidieron un cambio de vida saludable para su hijo, ¿ya? Y eso es fundamental. Si tú si tú puedes tocar el corazón o la fibra de ese padre, que es este cambio de vida saludable por el bien de su hijo, lo va a hacer. Y va a invertir en eso, en tiempo, en cocinar, en elegir productos más naturales, ¿ya? Así que, recomendación, hablarle, hablarle con el corazón al padre, porque un padre nunca va a querer nada malo para su hijo. Y especialmente cuando hablamos de autismo, los padres están deseosos de que su hijo se incorpore a la sociedad y que no haya discriminación, ¿ya? Así que eso. Súper. Ya, ahora sí que sí es la última pregunta para, para ir cerrando. De verdad, esta es la última pregunta. ¿Cuál es ¿cómo es el comportamiento de un niño TEA, con TEA, relacionado con las curvas de crecimiento? ¿Hay un patrón muy marcado de cómo podría ser? ¿O eso no sabía? ¿O hay que estudiar? No, mira.
entre nos, lo que pasa, ya, esto es como que lo que pasa es que no se han hecho estudios, pero se han observado, no estudios así transversales y con largo tiempo, longitudinales, no, pero se han observado que en las curvas de crecimiento los niños autistas sí o sí tienen, ya no se burlen, ya, tienen la cabeza más grande. Ya, sí, ya. Tienen la cabeza más grande y son más, exacto, y son más altos. Ya. Sí. Entonces, al principio se pensó que esta relación de la cabeza grande era casi anecdótico, pero se empezó a ver que no, que todos los niños con autismo ya diagnosticados tenían una circunferencia mayor de la esperada y también una talla mucho más alta. Así que eso sería como el anecdótico. Sería maravilloso que se hiciera un estudio longitudinal y que pudiera ver sí o sí, pero así como solamente queda en la anécdota. Y yo daría fe de eso realmente porque nos sorprendió y siempre, ya como Nutri uno ve las tablas en las curvas de crecimiento de su hijo, y sí, y siempre por sobre la media o más. Entonces, no, y sería interesante que se investigara y para hacer unas tablas exclusivas, porque finalmente siempre va a estar como sobre la media y finalmente quizás sería normal. En su condición. Exacto, es parte de su condición, entonces. Exacto, de su condición, sí. Pero, y ese es el tema, pero es súper anecdótico estos datos. Pero sería maravilloso hacer un estudio longitudinal, sí. Consulta, me surgió de eso. ¿Esos datos están en población como... ¿En qué población? Ya, ¿en qué población? Porque no sé si es chilena, pero... No, en chilena hay como datos así como... Si lo hablamos es como el dato anecdótico cuando sale en un paper, pero en Estados Unidos. Pero tampoco lo han visto, ¿cachai? Perdón. Tampoco lo saben, así que de verdad llega hasta la anécdota, pero sería maravilloso. Pero sí, ojo, que esos datos, ¿por qué no se han hecho? Y yo creo porque antes no había una pesquisa y ahora sí. Y eso es importante, determinar, uno, el tiempo de pesquisa, dos, con qué instrumentos se hizo la pesquisa. Por ejemplo, ¿fue observacional o fue por un test del MChat o un A22, un AIR, etcétera? O por el equipo multidisciplinario. Yo creo que por eso no lo hacen. Ya, perfecto. Bien interesante. Sí, muy interesante. Sí, agradecerte por de verdad tu excelente presentación, al igual que la anterior. Muchas gracias por querer también y hacerte el tiempo de hablar de la información, ¿cierto? Que es importante que todos los nutricionistas y todo el mundo se dé a conocer y es parte de la ley también, como lo acabas de mencionar. Sí. Eso es súper importante. Bien, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por el tiempo. Con respecto a la grabación, como les comenté hace un rato, se está grabando, se va a pedir a la universidad que se edite, ¿cierto?, para que se pueda enviar a usted, ¿ya? Eso sí, no esperen que se lo enviemos mañana o pasado, se demora porque el área de comunicación tiene que editarlo y todo lo demás, ¿ya? Así que va a llegar a su correo, pero no piensen que va a ser tan rápido, por si acaso, ¿ya? Así que muchas gracias. Ahí, muchas gracias a ustedes. La asistente te da las gracias, excelente presentación, así que... Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Súper. Y si hay una mamá, un papá, un hermano, un novio pololo de alguien autista, están realmente cordialmente bienvenidos a unirse a las agrupaciones de familiares con niños o personas autistas, ¿ya? Ojo, el autismo de verdad dificulta la sociabilización y eso hasta también afecta a la familia. Entonces, si nos unimos entre todos, hasta podemos hacer un mundo mejor para nuestros hijos, nuestros familiares, etc. Exacto, una comunidad. Y es maravilloso eso. Así que desde el sur les mandamos nuestros besos, nuestros abrazos. Disfruta la lluvia. No, de verdad, mucho. Pero, de verdad, desde el sur acá, muchos cariños y si hay alguien que tiene un hijo o que está recién con el diagnóstico de autista, no están solos. Eso es importante saber, no están solos. No van a ser los primeros ni los últimos, ¿ya?
y gracias por su tiempo. Gracias, Carito, por la invitación. No, gracias a ti, muchas gracias por participar. Bien, damos el cierre. Muchas gracias a todos los asistentes, que fueron Gracias. bastantes, y espero verlos en otra oportunidad. Bien, que estén muy bien, cuídense. Chao, Chao, chao. chao, cuídense.